Dice ahí en Apocalipsis capítulo 1 versículo 11, dice que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Capítulo 2, versículo 2. ¿Estamos ahí? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, al cual está en medio del paraíso de Dios. Dile que está a la par: no pierdas tu primer amor. Ahora el otro, el que está del otro lado, dile: no pierdas tu primer amor. Las iglesias que miramos aquí: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, son las 7 iglesias a quienes se dirigen estas cartas. Eran congregaciones que estaban en las ciudades mencionadas. Así se llamaban las iglesias, porque así se llamaban las ciudades en donde estaban puestas. Estas iglesias representan a todas las iglesias de aquel entonces, pero también representan a las iglesias de generaciones siguientes. Iglesias que Dios iba a establecer alrededor del mundo, con creyentes que pudieran pararse en la brecha por ciudades, por naciones, por diferentes vidas y corazones, para hablarles del amor de Jesucristo. Aquí podemos mirar una gran advertencia que el Señor Jesús le permite escribir a Juan el apóstol, y le dice: agarra una libreta y escribe todo lo que te estoy hablando, todo lo que te estoy mencionando. ¿Por qué? Porque esta advertencia no nomás es para las iglesias de hoy, sino es para las iglesias futuras que nacerán en el corazón de un pastor, que nacerán en el corazón de una iglesia, y tendrán que escuchar esta misma advertencia para que no se desvíen sus vidas. Aquí podemos mirar una advertencia a estas iglesias, pero en una específica, la de Éfeso. La de Éfeso, la cual comienza hablándoles y declarando las buenas obras que esta iglesia tenía delante de la presencia de Dios.
pero que esas buenas obras no era suficiente para Dios. No era suficiente la doctrina correcta o la enseñanza o la iglesia más bonita que podían ellos construir o estar. No era suficiente obedecer a la enseñanza, a la doctrina, a los mandamientos y congregarse en una iglesia para adorar y leer las escrituras. Dios viene, les habla y les dice: sobre todas las cosas la iglesia debe de aprender a amarme con todo su corazón y amar toda mi palabra con todo su corazón. El sincero amor de Cristo, Él lo busca en cada una de sus iglesias, en nuestros corazones. Porque de labios podemos decir muchas veces que amamos a Dios con todo nuestro corazón, pero Dios, que escudriña la mente y el corazón del hombre, sabe la intención del hombre. Y cuando nosotros amamos a Cristo con todo nuestro corazón, el resultado de ese amor es una entrega sin medidas. Es una entrega sin medidas por todo el resto de nuestra vida mientras la iglesia esté aquí en esta tierra. El Señor le habla y le dice: escribe a estas iglesias. Y el Señor viene y se le revela a Juan. Y Juan tiene como una visión, una éxtasis tan poderosa. Porque el libro de Apocalipsis en inglés se dice la revelación. Hay gente que anda buscando qué va a pasar en el futuro. Lee aquí el libro de revelación y tú vas a mirar cómo comenzó, lo que está pasando y cómo va a terminar este mundo el día de mañana. Y aquí en la iglesia de Éfeso el Señor le habla y le dice: oye, yo conozco tu arduo trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malos y que has puesto a prueba a los que se dicen ser ministros y no lo son. Una iglesia con discernimiento, una iglesia con sabiduría. Dice: y has descubierto a los que no son. Has perseverado y sufrido por mi nombre. O sea, has permanecido sin desanimarte. Sin embargo, tengo algo contra ti: has abandonado tu primer amor. Primero Dios le habla y le dice: miro que no te has desanimado. Pero después le dice: miro que te hace falta ese primer amor que un día tuviste hacia conmigo. La pregunta es: ¿puede alguien, gloria a Dios, aleluya, no estar desanimado pero sí desenamorado de Dios? Porque hay diferentes intenciones que muchas veces nos motivan a seguir a Dios. Por eso Jesús le dice: miro que no te has apartado, miro que no te has dejado de congregar, miro que persistes en la oración y en el ayuno y en las vigilias, miro que persistes en la evangelización, pero ya no está mi primer amor. Entonces, pastora, ¿por qué yo persisto? ¿Por qué no me alejo? ¿Por qué no me desanimo? Porque tal vez hay algo más que ha ocupado el primer amor en tu corazón y otras intenciones han nacido dentro de ti, que por eso no te has apartado. Pero Dios te dice: eso no es suficiente. A mí no me interesa que lo que tú puedas hacer por mí. A mí no me interesa cuántas almas tú les puedas hablar de mí. Yo lo que quiero es tu corazón. Yo lo que quiero es que yo sea el primero en tu vida, el último en tu vida, el de la mañana, el de la tarde y hasta la puesta del sol. Que no importa cuánto tú puedas hacer por mí ni cuánto yo te pueda usar a ti. Lo que importa es que ese corazón siga palpitando como el primer día cuando Dios entró y te quebrantó y supiste la gracia del perdón de los pecados. Las cartas dan dirección a la iglesia. Y número 1, se dio una tarea para el ángel o para el mensajero de la iglesia, que somos los pastores y somos los líderes y somos los que vamos enfrente. Y se le dio un aviso a una iglesia de Éfeso, al ángel, al ministro, al líder, que era necesario el arrepentimiento y volver a las primeras obras. Esa fue una tarea que Dios le habló a la iglesia de Éfeso.
nos muestra en este versículo particular el carácter de Cristo hacia su iglesia. Un carácter firme que en el versículo 7 le dice: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le habla a la iglesia. Un carácter sólido que no va a cambiar por nada ni por nadie lo establecido. Si tú te fijas desde Mateo, Marcos, Lucas, Juan, primera de Juan, segunda de Juan, aún segunda de Pedro, siempre habla sobre el amor a Dios, sobre la desesperación por el amor al Señor. Porque si hay algo que te va a salvar, no nomás es confesar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, sino aprender a amarlo aquí en la tierra con todo tu corazón, encima de quien sea y por quien sea. Tú tienes que darle el primer lugar a Dios. Tú no puedes sacar a Dios de tu corazón, no importan los dones. Primera Corintios capítulo 13 dice: las lenguas, oh aleluya, se acabarán, las profecías disminuirán, todo se acabará, pero lo que va a permanecer es el amor infinito que nosotros le vamos a tener que dar a Él. Un amor incomparable es el que Él nos ha ofrecido, y es el mismo amor que nosotros tenemos que darle a Él. Y se dio una tarea para el ángel, que era traer al arrepentimiento y volver las primeras obras a la iglesia de Éfeso. Y esa tarea no nomás era para la iglesia de Éfeso. Esa tarea es para todo aquel que sabe oír y escuchar a lo que el Espíritu Santo habla a la iglesia. ¿Qué es volver a las primeras obras, pastora? Es volver a ser ese niño, esa niña inocente que aprendía a caminar encima de todo, que aprendía a cerrar oído a cualquier voz, que aprendía a mirar solamente la luz de Cristo, al blanco perfecto, al que nunca falla, al que no tiene sombra de variación, el que siempre permanecerá. Volver a las primeras obras es volver a acercarme a Él sin pedir nada a cambio. Volver a las primeras obras es dar tiempo donde no se me hace que el tiempo se me está yendo. No, las primeras obras es volver a nacer de nuevo en el Espíritu, aleluya, donde la carne desfallezca, donde la carne no sea alimentada, donde la carne no tenga parte ni suerte, donde la carne sea sujetada, donde la carne vuelva a las aguas y vuelvan a ser un hombre, una mujer nueva en el Espíritu. No una persona que dice amar a Dios, pero hay obras de la carne en su vida todavía. Hay mentiras, engaños. Oh, ahorita vamos a entrar a algo muy importante. Esta carta nos muestra el carácter de Cristo, que dice: el que tenga oídos, oiga lo que la iglesia, lo que yo le digo a la iglesia a través de mi Espíritu. Otra cosa nos muestra que Dios sí pone atención a lo que hacemos para Él. Porque si tú te fijas, Él comienza a elogiar a esta buena iglesia, comienza a elogiar sus buenas cualidades como iglesia. O sea que Dios sí se fija lo que tú haces por Él. El hombre tal vez no te da la gracia, pero usted sírvale a Él, que su recompensa viene de Él. Usted no ande llorando por posiciones. ¿Sabe cuál es la posición más linda de un cristiano? Es la que está adorando, es la que está de rodillas, es la que le dice a Dios: Dios, si yo puedo barrer, limpiar, abrir una puerta en la iglesia, si puedo acomodar una silla, si puedo dar una clase, si puedo dar instrucción, no es por mí, es por la gracia infinita que tú me has dado y me has preparado. Todo lo que tengo y todo lo que soy ha sido por tu misericordia, porque en el mundo yo no era nada ni nadie, no valía nada, no tenía nada, pero en ti, Señor amado, me has hecho alguien. Esa es la posición más bonita que tú puedes tener delante de Dios. No la que un hombre te pueda dar, no la que una persona te pueda dar,
No el aplauso ni la gracia de alguien, sino un corazón humillado delante de Él, diciéndole: Señor, my God, Dios mío, gracias por la oportunidad y por la habilidad que tú me das de poderte servir de esta manera. Ay, Dios mío, gracias, Señor, porque sé que no me lo merezco. Yo no tenía nombre, no tenía ni apellido. La gente no sabía ni quién era yo, ni cuál era mi corazón. Pero tú, Señor, metiste tu mano en ese lodo cenagoso. Me sacaste, Dios mío, de las cárceles, de las prisiones, de esa inmundicia, de esa oscuridad, y me hiciste sentar en sitio de honores con príncipe. Me hiciste revestir, aleluya, de una túnica blanca. Yo no sé, pero ay, Dios mío, aquí están los redimidos de Jehová, los que han sido purificados, lavados y limpiados, los que Dios les ha dado nombre, los que Dios, aleluya, ha levantado con su sangre y con su poder. Ay, Dios mío, porque aunque el diablo decía: este lo mato, Dios decía: Él me va a adorar, Él me va a cantar, Él va a venir ante mi presencia y va a conocer mi nombre, va a conocerme a mí, va a conocerme a mí. Nos muestra cómo Dios elogia a esta iglesia y cómo mira las obras que ellos hacían para Él, excepto la iglesia de Sardis y la iglesia de Laodicea, porque las otras iglesias Dios miraba sus obras y habían detallitos que ellos tenían que arreglar, pero la iglesia de Sardis no la elogió, porque era una iglesia muerta. Era una iglesia que decía que tenía nombre de que vivía, pero estaba muerta. Oh, Dios todopoderoso. Y ahí le dice, escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vive y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Fíjate lo que le dice: tú no tienes obras, tú estás muerto. Dice que vives, pero no estás haciendo ninguna obra para mí. La iglesia de Éfeso trabajaba, pero había algo que estaba deteniendo el fluir de ese primer amor. Pero la iglesia de Sardis era una iglesia que estaba ahí, pero estaba muerta. Una iglesia donde Dios le habla y le dice: afirma las otras cosas, porque están a punto de morir también. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. A esa iglesia Él no la elogió. A esa iglesia le dijo: oye, si tú estás ahí físicamente vivo, espiritualmente tú ya no vives. Esa es la iglesia que está dentro de una iglesia, pero que no tiene obras, que no tiene absolutamente nada delante de la presencia de Dios, que su cartucho humano está aquí, pero su lengua, su mente, su corazón ya está muerto. Muchas personas entran por esa puerta y tú los miras ahí y uno dice: ¿por qué vendrán a la iglesia? Porque tú los miras muertos, tú los miras desecados, tú los miras ya por lo último de lo último de lo último en su vida. Y si tú eres una de esas personas que no haces nada para Dios, Dios te está diciendo: tienes nombre de que vive, pero estás muerto. Y Dios te dice: avívate antes de que siga muriendo todo lo que yo tenía para ti. Y del versículo 3 le dice: acuérdate de dónde lo que has recibido y oído. Acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás ni a qué hora vendré sobre ti. A veces nos confiamos porque somos cristianos y decimos: la muerte no va a venir, tengo larga vida todavía. No, hermano. El que tenga oídos, oiga lo que Dios le está hablando a su iglesia. Lo que no sirve, no sirve. Lo que no sirve, no sirve. No podemos decir que amamos a Dios y no servimos en su obra.
y no nos levantamos a dar de gratitud de corazón por el perdón que Él tuvo hacia nuestras vidas. Dios va a limpiar la iglesia. Y lo más triste es que a veces cuando alguien muere nos asombramos y decimos: pero ¿cómo es posible? Dios está hablando y dice: acuérdate pues de donde lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás ni a qué hora vendré sobre ti. Miles de cristianos jugando, apartados, no de la iglesia, pero sí del corazón de Dios, donde ya no ora, ya no gime, ya no alaba, ya no glorifica. Iglesias dormidas. Miles hay dentro de los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. Iglesias fanáticas, si le puedo llamar fanáticas, hacia un hombre, hacia una mujer, yéndose, corriendo tras los dones y los milagros, pero lo que menos hacen es afirmar sus corazones delante de Dios. El pastor me dice a veces: voy a mandar un folleto que diga campaña de fuego, y llegan todas esas personas muertas. Llegan esas personas muertas que piensan que la oración de un hombre los hará revivir, cuando lo que te hace revivir es la misma presencia y el toque divino del Espíritu Santo, donde las cadenas se rompen, donde las ataduras se caen, donde la mente tuya vuelve a recuperar, donde la insensatez se va, donde todo lo que te había atado se rompe. No importa que profeta, que pastor te ponga mano, lo que importa es que el Dios de los cielos me haga volver a revivir otra vez como el primer día. Eso. Y el versículo 5 le dice a la iglesia de Sardis: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. O sea que sí se puede. Gente que dice: que yo ya no puedo, yo ya no puedo, pastora. Si usted viera hasta dónde he caído, hasta dónde he llegado, usted no conoce mi vida. Me siento tan alejado de Dios que siento que es imposible volver a restituir lo que Dios me tenía antes para mí. Dios te dice: el que venciere será vestido de vestidura blanca. Entonces, ¿qué hago, pastora? Agarra la fuerza de Dios, vuélvete a levantar otra vez con poder y gloria, y comienza a arrancar los demonios de tu vida. Comienza a romper las cadenas de tu vida. Comienza a sacar la mente pudrida. Comienza a desviar ese corazón desviado y dile: Dios, ayúdame a volver a nacer de nuevo. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Tal vez sientes que tú ya no puedes más, pero si tú te levantas, Dios te vuelve a limpiar, Dios te vuelve a purificar, Dios te vuelve a restaurar, Dios te vuelve a perdonar. Pero usted tiene que tomar una decisión. Usted tiene que tomar una decisión, y usted tiene que volver a los pies de su maestro. Y dice ahí: y no borraré su nombre del libro de la vida. No borraré su nombre del libro de la vida. O sea que tu nombre puede estar allí, y Dios te está dando un lapso de tiempo para que tú despiertes. Dios te está dando un lazo de tiempo para que tú te avives. Dios te está dando un lazo de tiempo. Tu nombre todavía está escrito ahí. Pero si usted no se levanta, si usted no es un vencedor, si usted no pelea contra las huestes de brujería y de maldad, su nombre va a ser quitado del libro de la vida. Y no hay nadie que lo pueda escribir, solamente aquel que con sangre puede volver a escribir su nombre en el libro de la vida. Aleluya. ¿Qué hago, pastora? Levántese en el nombre de Jesús. Levántese en el nombre de Jesús. Levántese en el nombre de Jesús.
y no borraré, dice Dios, tu nombre del libro de la vida. Y ¿sabe qué es lo más lindo? Y dice que si tú te levantas y despiertas, iglesia de Sardis, dice que Él confesará tu nombre delante de su Padre y delante de los ángeles. Pero la iglesia de Sardis no la contempló por sus obras, porque estaban muertos. Ni gloria al Señor Jesús, ni a la iglesia de la Odisea tampoco, porque era una iglesia tibia. Era una iglesia que no se iba para el mundo, pero tampoco, aleluya, se quedaba en el mundo. Era una iglesia que estaba ahí. Bueno, si me conviene servir a Dios por esta temporada, lo voy a servir. Pero cuando me quiera cansar, voy a buscar cualquier excusa para alargarme. Voy a buscar cualquier excusa para hacerme la víctima. Voy a buscar cualquier excusa para alejarme como quiera. Yo sé dónde está Dios y dónde está la iglesia. Y cuando yo quiera, yo voy a volver a regresar. Pero fíjate lo que dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío, no eres ni caliente. Ojalá fuese frío o ojalá fueses caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Te sacaré de mi presencia. Por cuanto no eres frío ni caliente, eres una persona tibia que le gusta jugar, que le gusta participar de las cosas de Dios, pero también de las cosas del mundo. Y fíjate lo que dice: te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, fíjate, cuando no nos entregamos a Dios es porque no creemos que Dios sea todo para nosotros. El que se entrega sabe que Dios es su dependencia. Sabe que por Él existe, por Él vive, por Él corre, por Él habla, por Él anda. Sabe y entiende que por Él está aquí en este lugar. Pero el que es tibio todavía cree que lo puede hacer con su propia fuerza. Y el Señor le dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desbienaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Dice: yo reprendo y castigo a los que amo. El pastor hablaba este viernes y decía lo mismo. Pero cuando viene la reprensión y viene el castigo, buscamos puertas de salidas para no sentir la reprensión de Dios. Y ese no es el punto. Cuando Dios te reprende es porque te va a hacer mejor. Es porque va a sacar algo mejor en tu vida. No es para que llore, no es para que murmure, no es para que calumnie, no es para que le ponga la culpa o el saco a alguien más, sino decir: Señor, me duele la reprensión, pero me amas tanto, oh, que vas a hacer algo mejor en mí y me vas a transformar. Dios no le aplaudió a la Odisea sus obras, porque era una iglesia tibia. ¿Estamos aquí entendiendo? Entonces Dios le dio la tarea al ángel y al mensajero de la iglesia para que la iglesia de Éfeso se arrepintiera. Y nos muestra el carácter firme, que Dios no cambia ninguna palabra por nada ni por nadie. Y nos muestra que Dios sí pone atención
a lo que le decimos y a lo que hacemos por Él. Éfeso fue una de las grandes ciudades del mundo antiguo y considerablemente la mayor en Asia Menor. Éfeso en un momento fue una iglesia carente de amor en la más importante ciudad de Asia, donde la iglesia en sí tenía que mostrarle al mundo el amor de Jesús. En Hechos capítulo 19 versículo 20 describe que en esa parte de Asia estaba el templo de la diosa Diana, que ellos adoraban mucho. Era una ciudad de idolatría, era una ciudad de paganismo, era una ciudad donde sobreabundaba el pecado. Y en ese entonces se consideraba el templo de esa diosa una de las maravillas del mundo antiguo que se hallaba en esa ciudad. Y no importaba, aleluya, lo que la gente dijera, ellos eran industrias de la imagen de esa diosa. Pero Pablo, el apóstol Pablo, ministró en Efeso por 3 años y advirtió a los efesios de la misma iglesia que estamos hablando ahorita en Apocalipsis. Pablo mismo administró 3 años a esa iglesia y les advirtió sobre el paganismo, sobre los falsos maestros, sobre el desvío espiritual. En Hechos capítulo 20 versículo 29 al 31 les habló y les comenzó a enseñar la palabra del Dios Todopoderoso a esta iglesia, que ahora en Apocalipsis Dios la estaba reprendiendo. Como muchas veces podemos recibir lo mejor y se nos olvidan las primeras obras. La carta Pablo en el libro de Éfeso, del libro de Hechos, del capítulo 19 en adelante, Pablo llegó con un denuedo, como un fuego a esa ciudad de los Efesios, y comenzó a levantar y a predicar tanto la palabra de Dios. Pablo llegó a instruir al arrepentimiento, el bautismo del Espíritu Santo. Comenzó a levantar una iglesia tan poderosa que dice que Dios hacía milagros tan extraordinarios que llevaban los mandiles, llevaban diferentes tipos de toallas para que Pablo orara por ellas y pudieran ir a sanar los enfermos. Pablo llegó a hacer una revolución tan poderosa en ese lugar, que no llegó con demostración de lenguas humanas, sino con demostración de poder de Dios. Y eso es lo que Dios está haciendo en esta ciudad. Cuánto Dios ha sanado, ha liberado, ha restaurado, ha hecho cosas poderosas. Pero después la iglesia fue reprendida. Y el apóstol Pablo comenzó, y dice la palabra de Dios, que la palabra comenzaba a crecer y prevalecía poderosamente, al punto en el versículo capítulo 19 versículo 23 dice que estaban en esa ciudad grande y era una ciudad de comercio, de idolatría, pero Dios estaba haciendo una gran revolución en medio de ellos, que brujos mismos agarraban sus materiales, llegaban y los ponían y los quemaban delante de Pablo. Era algo que Dios estaba haciendo mientras estaba una gran idolatría, un gran paganismo. Dios se estaba glorificando de una manera tan grande, porque estos llegaban al templo, escuchaban a Pablo y se convertían, aleluya, se bautizaban y creían en el poder de Dios. Fue una iglesia que comenzó bien, una iglesia que no tuvo cualquier ministro enfrente de ellos. Una iglesia que cuando Pablo le dijo: es hora que yo regrese a Jerusalén y sé que no volverán a mirar mi rostro, porque cadenas me esperan. Esa iglesia quedó empapada, no nomás con la palabrería de Pablo, sino con los hechos que Dios hacía a través de Pablo. O sea que esta iglesia sabía y conocía el poder de Dios. Como esta casa. Esta iglesia sabía lo que Dios podía hacer, y que el poder de Dios no estaba limitado, era que solamente se creyera y se hiciera. ¿Estamos acá entendiendo? ¿Estamos acá entendiendo? ¿Te estás seguro? Pablo ministró, y después te vas al libro de Efesios, donde Pablo en sus prisiones
comienza a hablarle a esta iglesia y les comienza a decir: miren, sigan adelante. Hay bendiciones espirituales en Cristo. Vamos ahí al libro de Efesios. Yo lo que quiero es que tú mires la revelación que esta iglesia tenía. Esta iglesia no se moría por ser personas ignorantes de quién era Dios. Y Pablo en el capítulo 1 versículo 3 le comienza a hablar y les comienza a decir sobre las bendiciones espirituales que hay en Jesucristo si permanecemos y seguimos. Versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, diga bendijo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Fíjate qué revelación Pablo les estaba enseñando a esta gente. Les estaba diciendo: mira, ustedes están en Cristo, ustedes tienen todas las bendiciones celestiales. Les estaba diciendo: Dios los escogió a ustedes antes de la fundación del mundo. Ustedes fueron adoptados, no eran hijos, no eran nada, pero fueron adoptados y Dios les dio identidad. ¿Estamos acá? Y en el versículo 9 le dice: y les dio a conocer los misterios. Esta iglesia estaba equipada con ese apóstol. Y aún ahí en el capítulo 1 versículo 15 puedes hablar donde Pablo mismo ora por ellos, por sabiduría, por revelación, que las cosas celestiales les fueran reveladas. En el capítulo 2 versículo 1 les habla y les dice que recordaran que fueron salvos por gracia, que ellos no eran judíos, nosotros los gentiles no éramos judíos, no pertenecíamos y no teníamos, sobre nosotros no corría ningún tipo de promesa. Pero que por la cruz, la reconciliación de Jesús en la cruz, pudimos obtener la gracia y el favor de Dios. Y dice que Él vino, en el versículo 11 dice que Jesús mismo vino, aleluya, y estableció un nuevo pacto, que ya no eran dos, sino que iba a ser una solo. Y en el versículo 16 y dice: mediante la cruz reconcilió Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. O sea que tú y yo no teníamos nada. Esta iglesia de Éfeso no tenía. Y luego más adelante le dice: mire, y también si sobre todavía les queda duda, quiero que sepan que yo, el apóstol Pablo, el cabecillas de cabecillas, Dios no me escogió para predicarle a los judíos, sino a ustedes, a los despreciados. Me dio gracia delante de ustedes, y por eso se han levantado tantas iglesias conociendo el poder de Dios. Oh Jesús, tú me estás entendiendo aquí. Tú me estás entendiendo aquí. Capítulo 3 versículo 14 dice: les habla del amor tan grande con el cual fueron amados. Capítulo 4 versículo 1 le dice que se mantengan unidos como iglesia en el amor, en la unidad, que se necesitan como miembros los unos a los otros. En el capítulo 4 versículo 17 le dice: la nueva vida en Cristo, que necesitan despojarse de lo viejo y no volver a lo antiguo. En el capítulo 5 versículo 1 les dice que anden como hijos de luz. En el versículo 10 que se sometan los unos a los otros, las casadas, los esposos, los hijos, los padres, los amos. Y para acabarla, en el capítulo 6 versículo 10 les habla sobre el poder de la armadura de Dios. Oh, dígame usted si esta iglesia no estaba equipada en el Espíritu. Dígame usted si usted no está equipado en el Espíritu. Dígame usted si algo le ha faltado a esta iglesia. Dios no le ha negado absolutamente nada. A esta iglesia no hay algo que tú le digas a Dios: Dios te ha reservado esto para mí. Oh, Dios nos ha entregado absolutamente todos los dones, el pueblo, el llamado, la gloria, lo profético, la ciencia, los milagros. Nos ha entregado todo. Entonces, ¿cómo es posible que perdamos nuestro primer amor cuando Dios nos los ha dado todo?
En Apocalipsis capítulo 2 versículo 1 nos revela quién es el que andaba en medio de los 7 candeleros de oro, que eran las 7 iglesias, y era el mismo Jesús. ¿Quién anda en medio de esta iglesia? Jesús. You can praise God whatever you want, but He knows your heart. Tú puedes alabar a Dios con tu boca lo que tú quieras, pero Él conoce tu corazón. He knows how you come through that door. Él sabe cómo tú vienes por medio cuando entras por esa puerta. He knows what worship you have for Him. Él conoce la alabanza que tú traes para Él. He knows if you have a stubborn heart. Él sabe si cargas un corazón orgulloso delante de su presencia, o if you have a humble heart, o si tienes un corazón humilde delante de su presencia. ¿Quién se pasea por la iglesia? Es Jesús de Nazaret. Es el que mira tu corazón, es el que conoce tu vida, es el que quiere preservar tu alma del infierno. You can come and talk to pastor how many times you want. Tú puedes venir y hablar al pastor cuanto tú quieras y comenzar a hablar labia and talk to him things that maybe they're nice to hear. Hablar con él cosas buenas que él quiere escuchar. Pero dice Jesús, Él es mi ángel, pero yo soy el dueño de la iglesia. Él es mi ángel, Él es mi profeta, pero yo soy el dueño de la iglesia. Y nadie podrá escribir tu nombre en el libro de la vida si no soy yo, el que conozco tu corazón, el que sabe cómo vive, el que sabe cómo duerme, el que sabe cómo tú andas. Soy yo. Pastor can give you positions. Yo te puedo dar posiciones. Pero al final de todo, have you lost your first love? Has perdido tu primer amor. ¿Estamos aquí? Él es el que se pasea en medio de la iglesia. Él tiene las 7 estrellas a su diestra, que son mensajeros de iglesia, que indican su poder y su autoridad sobre la iglesia y sobre sus líderes. La iglesia está chequeada. No creas que aquí mandamos nosotros. No creas que aquí manda Pancho. No creas que aquí, porque mi líder no me subió de posición. Oh, no. Don't do that. No vengas a hacer eso. Say, God, I come towards you with a humble heart. Señor, vengo contigo con un corazón humilde. If there's something missing in my life, si hay algo que está acá necesitado en mi vida, God, put it in, ponlo dentro de mí. Do whatever you want to do. Pon lo que tenga que hacer en mi vida. I love you. I want to be with you. Yo te amo. Yo quiero estar contigo. And there's a gratitude in my heart. Y hay una gratitud en mi corazón. That I can't be sitting down in a chair. Que no puedo estar sentado en una silla. Oh, no para servir a los hombres. Es porque hay una desesperación en mi alma. Que mi boca no puede dejar de anunciar el evangelio poderoso de Jesucristo. Todo mi ser tiene que aprender a servirte, Dios. Porque si yo no te sirvo, yo me seco. Si yo no te sirvo, yo me muero. Señor, no tengo vida si tú no estás. No le encuentro sentido a mi adoración y a mi alabanza y a mi existencia si no puedo servirte. Oh, pero hay gente que viene a la iglesia, se sienta una Biblia, se aplasta por meses y meses y se sienta y adora y alaba y según glorifica. Pero you have to explain something to me. Tú me tienes que explicar algo. Why do you love God so much but you can't do something for Him? ¿Por qué tú amas tanto a Dios que no puedes hacer algo para Él?
Mis debilidades. Didn't he find you worse than that? Que Él no te encontró peor que lo que ahora estás. You were nothing, no eras nada. Eras un carbón encendido para el infierno. No eras nada, nada. Y Él se acordó de ti. Envió a alguien que te predicara el evangelio, que te sacara de esa inmundicia. Ahora no me vengas a mí a decir que por tus debilidades no puedes servir a aquel que tiene el poder, que te sacó de la misma muerte. Come on. Tiene que estar a la par. There's no excuses to not serve God with all your heart. No hay excusa para no servir a Dios con todo tu corazón. Come on, yo quiero que tú le digas al que está ahí: mi fornicación, échala para afuera. Mi adulterio, échala para afuera. Mi mentira, échala para afuera. Mi soborno, échalo para afuera. Pero yo quiero que sacuda a alguien que está ahí y dile: oh, tú tienes que asegurarte que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Algo que yo he aprendido es que si tú no aprendes a avergonzar el pecado te va a avergonzar a ti. So más vale que tú te pares y le digas: oh, no más, no más, no más. Yo voy a dejar el pecado. Yo voy a dejar lo que me limitaba ante la presencia de Dios. Dejaré de poner la mirada en el hombre y pondré la mirada en el Todopoderoso. Había un ministro, se subió en un avión y ese ministro llegó una mujer y le dijo: hey, me voy a subir ahí contigo. Tú y yo podríamos hacer una música muy especial después que nos bajemos de este avión. Como cuando tú vas a la tienda y miras a una vieja fea, pero el diablo te la hace mirar bonita. ¿Sabes que sí? Usted sabe de lo que yo le estoy hablando. Usted sabe cómo se le va la mirada. Usted sabe cómo el diablo está ahí tentando. Usted sabe muy bien lo que Satanás hace con su vida y lo ensucia. Y esa caquita que está ahí no la deja. Y ese predicador, desde lo profundo de su corazón, gritó y dijo: aquí hay una prostituta de Babilonia. Y le dijo: aquí hay una prostituta de Babilonia. La señora se asustó, que se fue por hasta los asientos de atrás. Y los que estaban ahí le dijo: ¿dónde queda Babilonia? Y dijo el predicador: yo he aprendido que si yo no avergüenzo al pecado, el pecado me va a avergonzar a mí. Y eso es algo que a veces, por debilidades tontas, que no se las entregamos a Dios, estás sentado ahí perdiendo el tiempo, horas, minutos, cuando Dios dice: si vencieres, no borraré tu nombre del libro de la vida. Te pondré vestiduras blancas. Te haré sentar a mi mesa y comerás conmigo. Cuando Adán y Eva pecaron, habían dos árboles: el árbol del bien y del mal, y el árbol de la vida. Y ellos, en vez de preferir vivir con Dios por toda la eternidad, prefirieron conocer lo que no tenían que conocer. Por eso Dios los sacó. Y por eso Dios dice que toda persona que entre al cielo, cada uno de nosotros que estamos aquí, Dios nos va a hacer probar del árbol de la vida. Por esa es la razón que vamos a vivir por la eternidad. ¿Tú me entiendes eso? Esa es la razón, porque desde el momento que tú llegas ante la presencia de Dios, te reconoce, Jesús te reconoce, puedes entrar al cielo. Lo primero que te van a dar de comer es del árbol de la vida, de la eternidad, de la eternidad. Dile que está a la par: tú eres eterno. No con esa piel chuca, sino con el ser
que está dentro. Tú eres eterno y necesitas comer de ese árbol para vivir por la eternidad. El Señor del universo conocía a cada una de estas iglesias, su situación precisa. Jesús le dijo a Juan: escribe acerca de estas personas, lugares, acontecimientos, y aplaudió las obras de los buenos creyentes. En el capítulo 2, versículo 2, durante mucho tiempo la iglesia de Éfeso se había negado. Escucha bien esto. Pues cómo no, si Pablo los había instruido. Esta iglesia por mucho tiempo se había negado a tolerar el pecado. Esto no era fácil en una ciudad caracterizada con prácticas sexuales inmorales, asociados con adoración de idolatría, con tanta gente que no vivía de acuerdo a la presencia de Dios. Pero ellos se habían levantado a estar firmes, como tú comprenderás. Y hoy en día nosotros vivimos en un espacio de esa forma, donde hoy en día es popular tolerar con diversos pecados, llamándolos, es que son decisiones personales, es que es su estilo de vida. Oh, hermano, número uno, el primer amor se va apagando cuando tú comienzas a tolerar. El primer amor se va apagando cuando tú comienzas a tolerar cosas dentro de ti y alrededor de ti. Cuando las cosas que en el principio no te eran bien para ti, ahora comienzas a dejarlas entrar por el tiempo que tienes en las cosas de Dios, pensando: a mí no me afecta, a mí no me afectará. Y ha llegado al punto donde hay muchos creyentes y han comenzado a tolerar el pecado dentro de ellos, donde sus normas y sus estándares se reducen y se ponen en peligro el testimonio de Cristo. Para nosotros los cristianos, la aprobación de Dios debe ser la más importante que la del mundo. Para nosotros, la aprobación de Dios tiene que ser la mayor palabra y ley en nuestras vidas. Antes tú no tolerabas ciertas cosas, pero ahora, ¿qué cosas has tolerado que han apagado tu primer amor? Que han apagado tu pasión, que han apagado cosas donde a veces uno se sienta y comienza a escuchar y a mirar y uno dice: men, ¿será que soy muy religioso? ¿Será que la iglesia donde estoy será muy religiosa? ¿Será que realmente Dios se fija en estas cositas? ¿Por qué cuando te convertiste le dijiste no a todo y ahora lo estás dejando entrar poco a poco? Porque el primer amor se va apagando. Esas cosas del mundo las estás comenzando a tolerar. Hubo una persona en estos días que me dijo: ¿usted no cree que en cierta forma usted se pasa de lanza con la santidad? Y yo dije: wow. Y me puse a meditar y dije: a ver, Señor, esta persona dice que esto es demasiado, que no tiene nada malo. Dice que al hacer esto no tiene nada malo. ¿Por qué? Si todo el mundo lo hace. Se mira bonito, se siente bonito. Y digo: Señor, al yo poder permitir estas cosas en mi vida, ¿cuál sería el fruto de esto en mí? Y comencé a reflexionar y digo: ok, si comienzo a hacer esto, ya no puedo predicar de esto. Si comienzo a hacer y a permitir esto, mi conciencia no me permite orar por esto. Si comienzo a hacer este tipo de cosas, mi testimonio ya no es tan excelente para ser un modelo para que otros me sigan. Entonces me puse a pensar: ¿me conviene darle un poquito a la carne o me conviene mejor sujetar la carne?
Y me dijo: Dios, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Quiere limitación en su predicación y en su vida espiritual y en su liderazgo? Le dije: no. Entonces saque a la carne y no escuche la carne y no viva para la carne y no sea instrumento de la carne. Y me dijo: posición alta, sacrificio mayor. Yo dije: ay, Dios mío. Dije: con razón esta persona no se puede levantar, porque ya me andaba convenciendo. Yo dije: sí es cierto. No es nada de fumar, tomar, ni ir a bailar una bachata, ni nada de eso. Pero sí darle un poquito de libertad. Tal vez estoy en un régimen como del de Cuba, ¿verdad? No sé. Estoy metida ahí. Pero Dios me dijo: el mayor tiene mayor exigencia. El mayor, el que quiere las bendiciones celestiales y el que quiere ser usado, mayor exigencia de excelencia, mayor exigencia de santidad y de pureza, porque sin santidad nadie verá al Señor. Aunque el mundo te diga hazlo, aunque tu familia te diga hazlo, aunque tus amigos te digan hazlo, tú dicho no puedo, no porque me estén obligando, es porque yo quiero tener una santidad mayor ante la presencia de mi Dios. Quiero que Dios me ministre, me toque, viva dentro de mí. Prefiero adorar al hombre o a Dios. Jovencito, caes a cada rato por lo mismo, porque un día usted le dice a Dios: úsame, levántame, quiero cantar, quiero adorar. Pero en las noches, jovencito, cuando el Espíritu Santo le dice: no hagas eso, te ensucias, te limitas. El que vive en pecado vive en limitaciones. El mundo te dice: en el pecado hay libertad, en el pecado hay esclavitud, hay limitación. No puedes vivir bien, no duermes bien, no tienes paz, caminas como que si alguien te persigue. Pero el que tiene la libertad y la santidad y la pureza, y aunque por muy divertido que se mire lo que el mundo está haciendo, uno le dice: Señor, te he conocido y gracias, ayuda a esa gente que todavía está ahí esclavizada. Yo no envidio nada de lo que ellos tienen, al contrario, yo te pido que tú le des algo de lo que yo tengo. Yo no envidio nada de allá afuera. Pero si tú todavía envidias a los del mundo, ay, si yo pudiera. Hay algunos que son tan descarados que van y lo hacen. Pero si yo pudiera, conozco a Dios, y lo miran como una tortura. Y lo miran como una esclavitud. Mira, algo que Dios dio al hombre es libre albedrío, es voluntad propia. Gócese, vaya al mundo, dese unas santas borracheras, métase con cuanta prostituta le salga por la calle, métase la droga, dese un buenos narizazos de cocaína, hágase un puro de marihuana más grande que este. Engaña a su mujer cuantas veces quiera. Hágase lo que se le pega la gana en su cuerpo. Mire lo que se le pegue la gana, pero dele vuela la hilacha. Se va a ir bien contento para el infierno. Haga lo que quiera. Te vas a ir pero lleno de pecado para el infierno. Pero el que se guardó, la Biblia dice: el que es tibio, Dios lo va a vomitar. ¿Qué es eso de andar picando por aquí y escondiendo la mano? ¿Ah? Varones,
¿Qué es eso? ¿Ah? Váyase, enlódese, como quiera, tibio, lo va a vomitar. Pero el que venza, el que se arrepiente y vuelva a sus primeras obras. Mira, el cristiano no es un religioso. El cristiano disfruta más de las cosas que antes no podía disfrutar. Antes, por andar en la tomadera, no podías ni disfrutar una comida. No sabías ni el sabor de la comida en tu boca. No sabías el sabor de un sueño agradable, de un amor verdadero y de un amor sincero. Y ahora te despiertas sin dolor, sin acusación, sin enfermedad, sin redargüimiento, sin pleito, sin ira, sin contiendas. Ay, pastora, yo así me despierto todos los días. Arrepiéntete. Haz algo diferente. ¿Estamos acá? En el capítulo 2, versículo de 2 al 3, Cristo elogia y le dice: eres una iglesia trabajadora, paciente, resistente al pecado. Examinas cuidadosamente a los falsos profetas y has sufrido y has permanecido. Todas las iglesias deben tener estas características, pero para estos buenos esfuerzos no puede faltar el amor por Él. En el esfuerzo por mantener pura la enseñanza, la moral y la doctrina, muchas veces perdemos el espíritu de amor y compasión. Por querer ser tan rectos, perdemos la esencia de lo que está en nosotros. Debemos cuidarnos de no ser rígidos y religiosos y demandar de otros lo que nosotros ya hemos perdido, lo que nosotros ya no sentimos. En el versículo de 2 al 4, Pablo había elogiado a la iglesia de Éfeso por su amor hacia los demás. Y en Efesios capítulo 1, versículo 15, les habló mucho sobre fundamentar bien la iglesia, los dones que tenía. En el capítulo de 2 al 4 al 5, nos habla que nos volvamos a las primeras obras. Así como cuando un hombre y una mujer se enamoran, los nuevos creyentes, cuando nos convertimos, experimentamos un entusiasmo y cuando se dan cuenta que son perdonados. ¿Sí o no? Cuando nos hablaron de Jesús y pudimos sentir la presencia de Dios, qué entusiasmo había en nuestro corazón. Es viernes, es culto. Es domingo, es culto. Es miércoles, es culto. ¿Verdad? Cuando iba a la esquina a mirar a su morra y decía: ya son las 6 de la tarde, se echaba un buen bañito, unos tic-tacs o whatever, esa cosa. ¿Verdad que sí? Y decía: oh my God, ya va a llegar. Había un entusiasmo, había un amor, había un deseo por comenzar, por pasar tiempo con esa persona, ¿sí o no? Entonces, cuando nos convertimos a Dios, había ese entusiasmo por Él. Experimentamos lo que era vivir, estar con Él, adorarle a Él, porque descubrimos el poder del perdón. Por eso es que nosotros nos alabamos y gozamos. No es por una posición, es porque fuimos perdonados. Es porque tenemos una segunda oportunidad de vida. ¿Estamos aquí? Y en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 9 dice: en cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve, y se olvida que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. El que ya no tiene su primer amor, su fe, su esperanza, es porque ya no las mira y se olvidó de lo que Dios le perdonó. En los primeros pasos de nuestra vida cristiana podemos sentir un entusiasmo sin conocimiento. Cómo extraño yo esos tiempos donde yo caminé con Dios y no conocía nada. Yo no sabía que habían evangelistas ni profetas. Yo no sabía que el don de ciencia. Yo sabía que era una vil pecadora, que mi matrimonio estaba a punto de destruirse, que mi hija se me murió en mis manos.
y que yo no valía nada para nada ni para nadie, y que el perdón de Dios fue tan grande que me dio vida, que me santificó. Hermanos, ese entusiasmo en nuestros primeros pasos de cristianos lo sentíamos tan fuerte que aunque no teníamos conocimiento lo amábamos. Había gente que cuando nos convertimos decía: hey, Cristo les pegó duro, ¿verdad? Y eran cristianos viejos, y eran cristianos rascuaches, y eran cristianos olvidados en el desierto espiritual. Y como nosotros siempre pasábamos al altar, no nos importaba quién hablaba, ni quién predicaba, ni de qué estaban exhortando. Siempre pasábamos al altar llorando. No andábamos como tecolotes, como árboles ahí, palos secos. Ahí no. Cuando cantaban Jesús mi fiel amigo, ay, cuando cantaban la de cansado del camino, sediento de ti. Lo que dice, un desierto he cruzado. Pero aquí la cantan por el desierto de aquí de la iglesia. Yo la cantaba por el desierto del mundo. Y decía yo: un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Oh my God. Y cuando le decía sumérgeme, my God, y le decía en el río de tu espíritu. Y le decía: Señor, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Oh, nuestras lágrimas corrían y corrían y corrían y corrían, hermano. Y la gente nos preguntaba y decía: ¿tienen problemas? No. ¿Se pelearon? No. ¿Algo les duele? Tampoco. Entonces, ¿por qué pasaron al altar y oraron? Pues que no sé, supuestamente se tiene que hacer eso, amar a Dios y dar gracias y pedir perdón y decirle: Señor, ayúdame otra vez a seguir adelante. Oh, man, hermano, no tenía conocimiento ni de la maldad de los cristianos, ni del pecado, ni de la hipocresía, ni de la... el apóstol Pablo dice: vergonzoso es que se mencionen tales cosas dentro de las iglesias. Eso es rico, tener amor sin conocimiento. Eso es rico, hermano. Pero ¿qué pasa? Ahora tenemos conocimiento sin entusiasmo. Ahora tenemos conocimiento sin ese primer amor. Ambas cosas son necesarias. Si vamos a mantenernos en el amor de Dios, con intensidad y sin mancha, ambas cosas son necesarias. Hebreos 10:32 dice: pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste grande combate de padecimiento. Pocas palabras dice: acuérdate cómo te costó. ¿Por qué vas a dejar ahora lo que el Señor está haciendo contigo? La pregunta de esta tarde para terminar: ¿amas a Dios con el mismo fervor de cuando se convirtió? El fracaso de los efesios fue haber dejado su primer amor. El llamado al arrepentimiento y hacer las primeras obras. Tanto la pérdida del amor hacia Dios como a los demás, los cristianos, cuando se apartan del amor redentor de Cristo, pierden su fe. Dios les da una serie de advertencias y le dice en el versículo 5: voy a venir pronto. Observa que es un juicio, aún del mismo modo que el Señor vendrá un día por su iglesia. Si perdemos ese primer amor y no nos arrepentimos y no volvemos a nuestras primeras obras, Dios te dice: vendré pronto por ti. El quitar el candelero de su lugar puede significar nada más ni nada menos que el fin
donde Cristo ya no te reconoce a ti. Ya no reconoce a la iglesia que ha perdido su primer amor. Ya Cristo ya no reconoce como algo suyo. La persona que pierde su primer amor estará tan vacío de Cristo que no se te podrá reconocer en el cielo tu nombre. Apocalipsis 3:5. Jesús no te va a poder reconocer el día que estés delante de su presencia. ¿Por qué? Porque cuando perdemos el primer amor hay amargura, hay soledad, desesperación. Corremos por un lado para otro buscando cómo llenar esto que hace falta dentro de nuestro corazón. Así de tan grave es el pecado de la falta de amor en una iglesia por Dios. Jesucristo dijo que el candelero se iba a quitar. Y cuando esto dice, significa que la persona o la iglesia ya no es eficiente para el cielo. Así como los candeleros del templo daban luz a los sacerdotes, las iglesias deben dar luz al mundo. Pero Jesucristo nos advierte que si no nos arrepentimos, nuestras luces se apagarán. Él mismo puede extinguir cualquier luz que no va a cumplir con su propósito. La iglesia tiene que arrepentirse de haber perdido su primer amor. La iglesia tiene que arrepentirse de haber perdido su primer amor. Dile: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Lléname, Señor. No poder ser un teólogo ni hijos de teólogos, pero cargo al creador del universo dentro de mi corazón. Dijo alguien por ahí, dijo: yo dejarme pastorear por esos niños, ni que estuviera loca. Y yo dije: gloria a Dios, porque ni yo estoy loca para pastorearla. Tal vez la gente podrá decir: ¿quién eres tú? No eres nada, no eres nadie, no tienes nada. Prefiero no tener nada aquí en el mundo y ganarme el cielo enamorado de Dios, en la presencia de Dios. Que el cielo me reconozca, que el ángel, cuando yo pare ahí y le diga: me llamo fulano de tal, y que ese ángel diga: aquí estás. Entra al gozo de tu Señor. Y cuando mires a ese hombre alto, su cabello como nieve, como dice ahí Apocalipsis, su rostro más resplandeciente que el sol, con un cinto en su pecho, aleluya. Ay, Dios mío, y que te diga: bienvenido, amado, la hiciste. Poder correr a los brazos de Jesús. Ay, Señor bendito, agarrarte de Él y abrazarlo y decirle: thank you, Jesus. Gracias por ese amor tan infinito que me tuviste. Oh, imagínate que los ángeles lleguen y te digan: ven, aquí hay cambio de vestiduras. Esa es tu mansión. Entra el gozo de tu Señor. Mira todo lo que Dios tenía preparado para ti. Ahí tú te vas a convertir en una persona más que vencedora, que no se acopló al mundo, ni a los deseos del mundo, ni al coqueteo del mundo, ni en lo que el mundo le decía like, sino que dijiste: santidad a Jehová, santidad a Jehová. Yo en mi casa serviremos a Jehová con santidad, con amor, con presencia, hermano. Eso es lo que Dios quiere de ti, que no pierdas tu primer amor. ¿Cuál es la tarea? Arrepentirnos y regresar a las primeras obras. Ponte de pie. Yo quiero que tú te recuerdes un poco cuando conociste a Dios por primera vez. ¿Dónde estabas cuando Dios te tocó por primera vez? ¿Qué fue lo que le dijiste? ¿O hubo una palabra que Él te dijo? Yo quiero que tú, porque dice Dios: acuérdate
Acuérdate el día, la hora, la fecha, el predicador. Acuérdate. Es necesario acordarnos, iglesia.